Bien, ya estamos de vuelta aquí a la segunda fase de su programa Conoce tus derechos con nuestro invitado de honor, le digo yo, porque él ya es de la casa, Manuel Arosemena, desarrollando el tema de los salones de belleza. Y Manuel, una de las preguntas que tengo es, ¿qué tanto está dentro del Código de Trabajo o dentro del marco de la legalidad se enmarcan estos contratos que tienen los salones de belleza del tema del que leíamos recientemente sobre el asociado, o de aquella figura también del servicio profesional, que la hay y muchos, y es precisamente como para eludir un poco de responsabilidad, de pago de liquidaciones y de una serie de cosas? Bueno, mira, no es una realidad nueva, al contrario, es de bastantes años que determinados emprendimientos comerciales adquieren posibilidad de, más bien sustentan su viabilidad económica en una precarización de la relación de trabajo. Bueno, estamos en una sociedad de economía abierta, supuestamente, de libre empresa. Entonces se supone que en una sociedad de libre empresa tú tienes la posibilidad de organizar tu proyecto como empresa, pero siendo eso un derecho también tiene consustanciales obligaciones. En este caso es sujetarte a una serie de normativas sanitarias, ambientales, administrativas, laborales, etcétera, que se deben de cumplir. Pero ¿qué resulta? Bajo determinadas condiciones hay proyectos económicos que infringen la ley y pretenden vulnerar o desconocer un conjunto de estas disposiciones. Y generalmente lo que se vulneran son las disposiciones de orden laboral, tratando de ocultar y tratando de eludir las obligaciones que son consustanciales a toda relación de trabajo. Es decir, abaratar costos negando la relación de trabajo. Es decir, todo el mundo sabe que desde que un trabajador comienza a laborar, a él se le descuenta unas sumas de dinero que están destinadas no solamente a los impuestos nacionales, sino a otro tipo de cargas como es el seguro educativo y como es la seguridad social. En este caso, el trabajador se le descuenta un porcentaje y el empleador tiene que poner el otro porcentaje. El otro porcentaje, cosa que ellos eluden también. Este es el fondo del asunto. El primero, eludir ese porcentaje que le corresponde de la seguridad social, hacerle frente. Ahí obtiene una ventaja económica frente a otros establecimientos comerciales que son responsables, que no eluden la ley y que sí le hacen frente a esas obligaciones. Entonces, el que elude la ley obtiene unos márgenes de competitividad en virtud de la vulneración de la legislación. Esa es la primera. Y la segunda es que efectivamente la ley establece que todo trabajador que labora, dependiendo de el tiempo que labore y en las condiciones en que labore y dependiendo de la modalidad de la contratación laboral, tendrá acceso a determinados derechos, tendrá acceso a la prima de antigüedad, al 13º, a las vacaciones, pero también tendrá derecho, si tiene menos de 2 años y es despedido, a la indemnización. Si es despedido de manera ilegal, tiene derecho a la indemnización. Si es despedido antes de los 2 años, tiene derecho al preaviso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un conjunto de derechos a los que se hace tributario el trabajador dependiendo de las condiciones en que trabaja, del tipo de trabajo que realiza, del tiempo de trabajo que realiza y de la modalidad de la contratación, es decir, si es un contrato por tiempo definido o si es un contrato por tiempo indefinido o es un contrato de obra. Y este conjunto de derechos es el otro espacio del cual pretenden sacar ventaja y desconocer. Entonces, ¿a qué se recurre? Se recurre a la simulación, a realizar contratos
que no corresponden a la realidad con la pretensión de ocultar la relación de trabajo. Pero usted vio que yo le leí el artículo 62 que señala que contrato de trabajo, independientemente de la denominación, es decir, tú podrás decir que es de servicios profesionales o de alquiler de sillas o un emprendimiento de asociación comercial o podrás ponerle otro nombre, Juancho si quieres, ve. Pero si se concretan los elementos específicos de la relación de trabajo, que en términos generales son dos, la subordinación jurídica y la dependencia económica, entonces se concreta la relación de trabajo. No importa qué nombre ponga. ¿Cómo nosotros podemos saber si estos dos elementos, si estos componentes de la relación de trabajo se presentan? Bueno, por indicadores como el que estuvimos conversando. Ve. Esos indicadores son si hay horario, si hay supervisor, si hay trabajo supervisado, si hay reglamento interno, si hay obligaciones de acatar determinadas órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si estos elementos se concretan, no importa que digamos que somos asociación, que somos un asociado de un emprendimiento mercantil, o que se diga que estamos alquilando una silla, o que se diga que estamos brindando un servicio profesional, no importa. Es más, no importa que ni siquiera haya ningún tipo de contrato. Porque a veces no hay contrato y se le dice, no, tú estás alquilando la silla y tú no eres trabajador de aquí y cuando tú te vas y hola y adiós y si te he visto no me acuerdo. No. Si se dan estos elementos existe la relación de trabajo y por lo tanto hay que hacerle frente a las consecuencias que establece la ley. Por eso le digo que el que está realizando la prestación del trabajo es el que conoce. Él sabe si verdaderamente tenía que acatar órdenes, si tenía un jefe inmediato, si tenía un horario. ¿Ve? Ok. Tengo dos preguntas. Te decía al inicio que la muchacha tenía una condición de salud. ¿Qué contempla el código en cuanto a despidos de personas que tengan una situación? La muchacha probablemente, en el caso específico, ¿no?, que nos ocupa ahorita, probablemente tenga el tema de un cáncer, ¿no? Por una, se biopsió y se está esperando el resultado, puede ser allí, y ella dice, ¿cómo hago yo ahora? Sin trabajo, sin nada para pagar, para costear pues todo esto. ¿Qué contempla el Código de Trabajo en cuanto a personas enfermas, diagnosticadas, qué sé yo, y que son suspendidas así de buenas a primeras, ¿verdad? Y se le dice, chao, lárgate, como le dijeron a ella. Esa es una figura. Y la otra figura que quiero, porque se dio en ese mismo salón de belleza con una iraní que llega a trabajar y la muchacha estando allí, pues queda embarazada trabajando. Entonces, ¿cómo queda la embarazada, ¿no?, frente a la figura del asociado nuevamente, ¿no?, y qué derechos le atañen o no le atañen? Si se ve allí por el contrato definido, indefinido, esos puntitos. Pues son personas que están dentro de los salones de belleza y que viven esto diariamente. Veamos lo primero. Veamos una relación de trabajo no patológica, no enfermiza, como la que estamos viendo, que hay mucho de ocultamiento. Veamos una relación de trabajo normal. Pensemos en un salón de belleza, una estética, un spa, esto, que lleva todas sus cosas en orden y reconoce que existe la relación de trabajo. Si por X o Y motivo la persona tiene una afectación en la salud, si esta persona hubiese estado sujeta a la seguridad social, ella se hacía unos exámenes, digamos que la enfermedad que se visualiza se concreta, digamos que tenía un cáncer. Esta persona está protegida por un fuero específico que establece nuestra legislación laboral. En este caso es un fuero que se denomina fuero por enfermedades involutivas degenerativas o crónicas, es decir, aquellas personas que presentan enfermedades con estas características, enfermedades que al contrario no retroceden, sino que avanzan. Que cada vez deterioran más la condición de salud de la persona, o enfermedades que son crónicas,
que tienen algún grado de permanencia, ¿ve? O enfermedades que progresan. Claro, la diabetes es una típica, ¿verdad? El diabetes, personas el con cáncer, enfermedades vasculares, cardiovasculares. Las hipertensiones, estas crónicas, altas, sí. este tipo de esclerosis, sí, que son degenerativas totalmente, ¿no? Exacto. Estamos hablando de ese tipo de personas. Entonces, estas personas no pueden ser despedidas de su puesto de trabajo y si esta enfermedad afecta su potencial laboral, la persona necesariamente desarrolla un grado de discapacidad, sea parcial, sea permanente, sea temporal o sea total, vaya usted a saber. Entonces la persona está protegida por ese fuero y no puede ser despedida sin contar con una autorización de los juzgados seccionales de trabajo para ello. O sea que si piden la autorización y el juzgado seccional, ¿bajo qué premisa daría entonces estos juzgados seccionales? El juzgado de trabajo solo autorizaría el despido fundado en que la persona incurrió en una causal de despido disciplinaria. O alguna de estas causas no imputables que pueden ponerle término a la relación laboral. Pero fundamentalmente estamos hablando de que la persona ha debido incurrir en una conducta prohibida por el reglamento interno, por la legislación laboral y que se sanciona con el despido por su gravedad. Estamos hablando de eso. Bueno, ahora hablemos de esto. Hablemos del caso, del ejemplo que se nos pone. En el ejemplo que se nos ponga, la persona determinó que estaba enferma y solicitó un permiso para faltar. Ve, el permiso hace las veces de una suspensión de la relación de trabajo. El permiso, el efecto que tiene es que yo no tengo la obligación de brindarte el trabajo, en este caso, lo más seguro es que pidió un permiso sin derecho a sueldo, yo no tengo la obligación de pagarte el salario y la persona no tiene, yo no tengo la obligación de brindar el trabajo y el empleador no tiene la obligación de brindarme el salario. Pero yo no sé qué tiempo, por qué tiempo pidieron el permiso, en qué condiciones pidieron el permiso. Tampoco yo. Digamos que el permiso fue concedido de manera amplia y que pueda entenderse que todo el tiempo que la persona estuvo allá estuvo amparado bajo el permiso. Yo entiendo como un mes. Si la persona regresa acá, ella tenía causa justificativa para no concurrir a su trabajo durante ese periodo. Ella lo que tiene que hacer es manifestar su voluntad de reintegrarse plenamente al trabajo porque todavía está dentro del periodo para el que fue concedido el permiso. Pero digamos que la persona se le concedió un permiso y ella se excedió en el uso del permiso. Esta persona tenía un lapso que necesariamente es inferior a los 3 días. ¿Por qué? Porque al ausentarse sin justificación a los 3 días, ya sea de manera consecutiva o alterna en el lapso de un mes, constituye una causal de despido. Esa es una. Y si la persona faltó más de 5 días de manera consecutiva sin dar santo o seña de dónde estaba ni qué estaba haciendo, ahí se aplica una figura jurisprudencial que se denomina el abandono del trabajo. Entonces, si la persona, ya sea que faltó más de 3 días y se le notificó el despido injustificado, o sea que la persona faltó más de 5 días consecutivos sin dar razones de qué estaba haciendo, ni cómo lo estaba haciendo, ni por qué lo estaba haciendo, ahí se presenta el abandono del trabajo. Pero tanto en el primer caso como en el segundo, la persona tiene derecho a que se le pague sus prestaciones laborales de ley. Que es lo que ella en definitiva está reclamando. Ahora, aquí me llama la atención otra situación, es que había una muchacha, te decía, una iraní, que llegó a trabajar y esta chica allí en la misma, ella queda embarazada y la despiden. Y la muchacha reclamó, total le pagaron como $6,000 porque era despido injustificado. Sí, porque ella estaba amparada bajo el fuero de maternidad. Pero no ampararon el tema de la maternidad
ampararon el despido injustificado y dieron como $6,000. Para el tiempo de embarazo que tenía la muchacha y todo lo que se le tenía que pagar, más el año posterior al nacimiento del bebé, creo que no hicieron valer el derecho de la maternidad. Lo que pasa es que el fuero no tiene valor. El fuero no tiene valor, el fuero es una protección. Lamentablemente a veces se dan distorsiones y las personas dicen, bueno, y págame el fuero. Ve, pero pagar el fuero no es lo correcto. El fuero es una protección y que tiene un sentido. O sea, el fuero se utiliza no para que la mujer embarazada lo negocie. Ve, el fuero de maternidad se utiliza, y así lo dice la jurisprudencia nuestra, que más que una garantía para la mujer, es una garantía para el infante, para el niño. Ve, es una protección, ¿para qué? Para que durante el proceso de gestación él goce de las condiciones materiales adecuadas para su desarrollo dentro de la propia madre. Y luego del alumbramiento, para que ese niño goce de las condiciones materiales de alimentación, de vestido, de medicina, etcétera, que le posibilite un adecuado desarrollo. Pese a que generalmente se concibe que el fuero de maternidad es una protección para la mujer, el fuero de maternidad tiene un componente muy grande que es de protección al infante no nacido, digo, al no nacido, al no nato, y luego al infante. Así tiene que verse. Es una protección, sí, porque usted no puede desligar al no nato de la mujer. Ve, eso es materialmente imposible, por lo menos en términos lícitos. Ok. Entendido de esa manera, a ver si te capto esa idea, porque esto es bien importante, que nos quede bien claro allá a nuestros televidentes. Es que la persona accionó reclamando el despido injustificado, porque claro, ya no me quieren aquí, me van a hacer la vida de cuadrito, me van a hacer la vida imposible, yo mejor me voy porque es mejor pájaro en mano que sin volando. Y todas esas argumentaciones casuísticas que se prestan para afectar garantías institucionales, social y universalmente aceptadas. Entonces la persona accionó por el despido, pero no hizo valer el fuero, que era, el fuero implicaba era reintegrarse a su puesto laboral en las mismas condiciones y con el pago del periodo de tiempo que no se pudo laborar por la decisión unilateral del empleador, es decir, los consabidos salarios caídos. Pero si la persona decide que bueno, que su salud, entre comillas, es primero y que no se va a someter a esa tensión, etcétera, y lo que decide es irse, entonces la persona tiene que irse y el empleador tendrá que reconocer en términos generales, palabras menos, palabras más, sumas menos, sumas más, los derechos que le correspondían a esa persona. Es decir, deberá reconocer medianamente alguna suma que debe estar contenida o que debe ser aproximativa a la indemnización, debe verse el tema del recargo de la indemnización, debe verse el tema de los salarios caídos y debe verse el tema de los derechos adquiridos. Obvio, si la persona lo coloca en un terreno de negociación, ya va a recibir lo que ella negoció con su empleador. Claro que sí. Ok, entonces, la figura del fuero, ¿no? A ver si nos queda bien claro. La figura de este fuero, en el caso de ella, y poniendo el caso de ella, de la chica iraní, ¿no podía ser reclamado? No, podía ser reclamado en el momento en que se le despidió injustificadamente. Ella tenía 3 meses luego del despido para presentar su solicitud de reintegro por violación del fuero de maternidad. Pero si no es ella la que no quiere regresar, sino que es el jefe el que dice, aquí no te quiero. No, pero eso no tiene que ver. Bueno, vamos a hacer la pausa y vamos, y ahorita desarrollamos ese punto, para que le quede bien claro también a nuestra teleaudiencia. Vamos a la pausa y regresamos.